Le decimos a ese espíritu de mudez fuera en el nombre de Jesús, y ese espíritu sordo fuera en el nombre de Jesús, que ya no hay lugar para él en nuestra vida, que ya no hay un espacio para otro espíritu, porque dentro de nosotros, hermanos, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, dice que él vino y quitó, limpió nuestra casa y echó los espíritus inmundos que había dentro de nosotros, y vino a habitar el espíritu de santidad a nuestra vida. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces tiene que haber santidad en nuestra vida para que cada vez que nosotros lleguemos a este lugar, lo alabemos y lo admiremos, podamos contemplar su presencia. Dicen amén. Creen esa palabra, hermanos, que nosotros tenemos que estarnos santificando día tras día. Por eso hay mucha gente que aún dentro de las congregaciones no sienten ni cosquillas. No sienten ni siquiera un escalofrío, porque no están viviendo en santidad. Diga conmigo, santidad. Sin santidad, diga conmigo, sin santidad nadie verá al Señor. Es bien importante vivir en esa santidad con Dios. Cada vez donde tú estés orando, donde tú estés clamando por alguien, donde tú estés intercediendo por alguien, que tú puedas ver la gloria de Dios, porque estás viviendo en santidad a Dios. Y eso es la manifestación así físico también, hermanos, cuando hay personas que dicen que no hubo nada dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del servicio, no pasó nada, fue todo igual, es porque están viviendo una vida sin santidad. Y cuando la persona sale de este lugar llena del poder de Dios, dice, oh, Dios me visitó, Dios me habló, hoy pude ver la gloria de Dios, aún en la alabanza, el Señor me transportó a sus lugares celestiales. Estás viviendo en la santidad de Dios. Estás viviendo en el camino de Dios. Qué precioso es vivir de esa manera. Vivir del lado de Dios, agradándole a Dios en todo momento. Los discípulos le preguntaron a Jesús, porque ellos habían orado por este joven. Y los discípulos le dijeron, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos hacer esto? Escuchen lo que le respondió Jesús en el último versículo, el versículo 29. Les dijo, este género con nada puede salir, con nada puede salir. Cuando tú vayas a orar por alguien, cuando tú le estés pidiendo a Dios algo en tu vida, hermano, tiene que haber un sacrificio físico para mostrarle a Dios algo espiritual. Vean ahora lo reversible de esto. Cuando tú le estás pidiendo algo a Dios en tu corazón, en tu espíritu, Dios te lo va a manifestar en lo físico. Pero cuando le estamos pidiendo a Dios algo diferente, algo, hermanos, como estos hombres le dijeron al Señor, ¿cómo nosotros no pudimos sacar a este espíritu de este muchacho? Y esto es lo que el Señor nos pide a nosotros ahora en lo físico para ver lo espiritual. Para ver la manifestación de Dios sobre alguien que le estamos pidiendo al Señor, tenemos que poner algo físico de nosotros. Nuestro cuerpo, el Señor nos dice aquí, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vas a exponer lo físico para ver lo espiritual. Para ver la manifestación espiritual de Dios, el poder de Dios manifestándose, haciendo libre a una persona de espíritus inmundos. Qué preciosa es la palabra de Dios. Entonces, para que tú puedas liberar a alguien con el poder de Dios, no en ti, sino el poder de Dios que se manifiesta, tenemos que hacer oración y ayuno. Estás pidiendo un trabajo, ayuna. Pero cuando vayas al trabajo, no te vayas en ayuno. Porque si en ese momento te dicen, puedes quedarte,
Ay, es que tengo mucha hambre, no voy a aguantar. Ve fuerte, ve bien comidito, un buen cafecito y preséntate al trabajo, porque en ese momento te van a abrir las puertas. Pero tú anterior ya has ayunado y ya has orado. Amén. Ahora ve creyendo en la manifestación de lo espiritual que hiciste. Ahora lo vas a ver en lo físico. Vas a ver la gloria de Dios bendiciéndote. Amén. Así que esto no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuántos ayunan por alguna petición? Y yo sé que al momento de ayunar están orando también. Porque muchas veces, déjenme decirles, con esto termino. Muchas veces me dicen, pastor, ayúdeme a orar por cierta situación que tengo. Y si ayunamos, pastor, yo creo que Dios se va a mover. Amén. Ayunemos y oremos. Me hago uno con usted. ¿Cuándo va a ayunar? Tal día ayunamos. ¿Qué día va a orar? Tal día vamos a orar. Oramos juntos. Pero ¿qué pasa? Que ese día yo estoy bien ahí, afligido en mi alma, en el ayuno y la oración, y la persona que quedamos de orar y de ayunar está en el restaurante. ¿Creen ustedes que Dios se va a manifestar? No. Porque la misma palabra nos dice, si dos se pusieran de acuerdo, lo que pidieres al Padre será hecho. Si no hemos puesto de acuerdo, pero no hemos hecho las cosas como tienen que ser. Entonces tenemos que tener cuidado en todas estas cosas. Yo me hago uno con usted cuando usted me pida una petición que usted tenga de ayunar y de orar. Amén. Pero tenemos que estar de acuerdo. Y vamos a ver los cielos que se abren a nuestro favor. Amén. Gloria a Dios. Quiero tomar unos 10 minutos, por favor. Vamos a orar en esta noche. Vamos a pedirle al Señor, vamos a presentar nuestros cuerpos en oración. Yo sé que en ayuno no, porque pues ya algunos ya comimos antes de venirnos. Teníamos mucha hambre y pues hay que también amortiguar. Pero sí, en la oración podemos ponernos de acuerdo en esta noche y pidámosle a Dios con todo nuestro corazón para que Dios se manifieste y Dios nos pueda escuchar, hermanos, y los cielos se puedan abrir a nuestro favor. Amén. Hoy en este día mi hermana Lupita fue al juramento de la ciudadanía americana. Ya tenemos una americana más en este país. Dios la bendijo. American citizen. Oh, wow. Amén. ¿Van a ir los niños? Ok, perdón que no los saqué, pero también escucharon. Voy a invitarles, hermanos, si se ponen de pie y podemos hacer un momento, un altar al Señor. Creo que de nada serviría que hiciéramos todo lo que hemos hecho y no presentarnos delante del Señor en el altar, decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Me abro a ti, me presento a ti. Dios, hermanos, quiero decirles de antemano, Dios ya conoce tu necesidad. Dios ya conoce por lo que tú le vas a pedir. Pero la palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Abre tu boca y yo la llenaré. Hoy en esta noche, dile a Dios lo que tú sientes, lo que tú necesitas. Pídele a Dios con todo tu corazón en esta noche. Abre tu vida, abre tu corazón a Dios y deja que el Espíritu Santo, ahí donde estás, Él se empiece a manifestar. Ábrete a Dios, ábrete al Señor, ábrete al Señor. Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Dios quiere bendecirte en esta noche y Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecir tu hogar, Dios quiere bendecir tu trabajo,
Dios quiere proveer para todas tus necesidades. Dios, hermano, está dispuesto a dar. Dios está dispuesto a derramar en bendición hasta que sobreabunde. Dios está en esta noche en medio de nosotros. Él está ahí contigo. Él está ahí a la par tuya. Él está ahí escuchando tu clamor. Él escuchando tu oración. Escuchando lo que tú le vas a hablar, lo que tú le vas a decir. Solamente dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Eso lo creo con todo mi corazón, que cuando yo clamo a Dios, Él responde en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti confiadamente, Señor, porque el velo ha sido rasgado, Señor. Ahora nosotros, como hijos tuyos, como sacerdotes, ministros del Altísimo, Señor, podemos entrar a tu altar confiadamente, Señor, a ese lugar de oración, a ese lugar donde el sacerdote entraba una vez al año por los pecados, por las peticiones que tenía el pueblo. Pero ahora, Señor, a nosotros se nos ha dado, Señor, la bendición de poder entrar a ese lugar santísimo, a tu misma morada, Señor, a estar en un momento de intimidad contigo, Señor, donde podemos abrir nuestro corazón, donde podemos abrir nuestros labios, donde podemos expresarte todo lo que necesitamos, Señor. Aleluya. Yo sé que tú estás aquí. Yo sé que te vas a mover en medio de nosotros, Señor. Yo sé que vas a hacer algo maravilloso, algo sobrenatural vas a hacer en medio de nosotros. Hoy, Padre, preparamos nuestro corazón, porque algo grande viene, algo grande, algo se va a manifestar en esta noche, en nuestra vida, Señor, y estamos preparados para recibir tu gloria, tu lluvia, Señor, que empieza a descender sobre este lugar, sobre cada uno de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Glorifícate, glorifícate en medio de tus santos, en medio de tu pueblo. Aleluya. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Podemos sentir tu gloria, podemos sentir tu presencia. El pueblo de Israel caminaba confiadamente en las noches, porque esa nube, Señor, esa llama, Señor, que les alumbraba, Señor, iba delante de ellos, alumbrándoles el caminar. Tú en esta noche, Señor, como esa llama, Señor, vas alumbrando nuestra vida y vamos caminando confiadamente en ti, Señor. En esta noche, Padre, creemos en tu poder, creemos en tu palabra, Señor. Al que cree, todo le es posible, Señor. Y yo creo, Padre, pongo, Señor, mi vida delante de ti, pongo mis peticiones delante de ti, Señor. Que esta congregación, esta iglesia, Señor, empiece, Señor, a caminar, ensanchar nuestro territorio, ensanchar nuestro campamento, Señor. Hoy, Señor, en esta noche ponemos la vida, Señor, de cada uno de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, empezamos a interceder, empezamos a orar, Señor, por ese crecimiento que empieza a llegar sobre tu iglesia, Señor. Este día, Señor, este día de clamor, Señor, este día de victoria, este día de gloria, Señor, donde podemos ver los cielos abiertos en nuestro espíritu, en nuestro interior, Señor. Caminamos confiados en ti, Señor, que tú nos vas a llevar a lugares celestiales, Señor. Nos vas a llevar, Señor, a ver tu gloria manifiesta, así como Juan, Señor, cuando abrió, Señor, cuando vio los cielos abiertos, Señor, y fue llevado, Señor, para mostrarle cosas que hombre no vio, Señor. Oh, Padre, así nosotros también preparamos nuestro espíritu, Señor, para poder ver esa manifestación gloriosa, Señor, que tú abres los cielos a nuestro favor, Señor. Bendición grande viene sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre mis hermanas que están aquí, Señor. Hay un clamor por sus hijos, los hijos que están en la cárcel, Señor. En el nombre de Jesús, libéralos, Padre. Libera de esa cárcel espiritual como esa cárcel física, Señor. Hoy clamamos, Padre del cielo, por los que están enfermos, Señor Jesús. Padre, pon tu mano de sanidad sobre aquellos que han sufrido un derrame cerebral, Señor Jesús, una trombosis, Señor Jesús, algo, Padre, que les ha inmovilizado su cuerpo. Hoy en esta noche, Padre, glorifícate, Señor Jesús, y responde a nuestro clamor, a nuestra oración, Señor. Queremos ver en lo físico, Señor, tu manifestación, tu poder glorioso, Padre, sobre nuestros familiares, Señor Jesús, sobre todo
todo aquel que ha tenido, Señor Jesús, ese ataque del enemigo, Padre, libéralos, Señor, en el nombre de Jesús, así como tú liberaste a este joven de ese, Señor, esos espíritus inmundos, Señor, que lo atormentaban, Señor. Así te pido, Padre del cielo, que liberes, Señor Jesús, a los que están siendo atormentados por espíritus inmundos, Señor Jesús. A los libres para la gloria de tu nombre. A los libres, Señor Jesús, para que vengan a tus caminos, Señor. Atamos en esta noche al hombre fuerte de la ciudad y hoy declaramos esta ciudad para ti, Señor, para tu reino, Señor. Oh, el vecindario, Señor Jesús, lo declaramos para ti, Señor, que tú conquistarás esos corazones, Señor, que tú conquistarás las vidas, Señor, de los jóvenes, Señor, de los adultos, de los que están a nuestro alrededor, Señor. Oramos por las autoridades de esta ciudad, Señor, que actúen al favor, Señor, de la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, Dios eterno, pon gracias, Señor, sobre nosotros, sobre tus hijos, Señor, para que cualquier necesidad que haya, Señor, en tu iglesia, Señor, puedan actuar a favor nuestro, Señor eterno. En el nombre de Jesús, pongo las autoridades de este estado de California, Señor Jesús. Mira que se está volviendo contrario a ti, Señor Jesús. El homosexualismo, el lesbianismo, Señor, está avanzando, Padre, pero en el nombre de Jesús ponemos barreras, Señor Jesús, para que esos espíritus no lleguen, Señor, a nuestros hijos, a nuestra congregación, Señor, a nuestra generación, Padre. Atamos, Señor Jesús, atamos, Señor, toda principado, toda potestad de los vientos, Señor Jesús. Hoy ponemos una cobertura sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos, Padre, porque ellos van a las escuelas, a las universidades y no sabemos qué clase de maestros son, Señor, qué tipo, Señor, hacen cosas atrás, Señor eterno. Por eso ponemos cobertura, Señor, sobre nuestros hijos, aún sobre nuestras esposas, nuestros esposos, que los cubras, Padre, de toda prostitución, de todo lesbianismo, Señor, que anda en la calle, Señor eterno. Son ataques del enemigo, Señor Jesús. Oh, Padre, y por eso, Señor, yo pongo en esta noche y me pongo, Señor Jesús, oh Padre, sobre la vida de ellos, Padre, para cubrirlos, Señor, de todo ataque del enemigo, Señor. En esta noche, Señor eterno, contesta las peticiones de tus hijos, la petición de cada uno de tus hijos que están aquí en esta noche. Guárdales, protégeles, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Que una familia unida, Señor, una familia fuerte, Señor, que haya, Señor, servicios en casa, Señor, momentos de lectura, momentos de oración, momentos de intercesión, Padre, como una familia, Señor, que se cubre, que se protege, Señor. Que cada familia de esta iglesia, Señor, tenga, Señor, ese estilo de vida, Padre. Y de esa manera, Señor, agradaremos a tu alma, Señor, agradaremos a ti, Señor, y tú vas a bendecir siempre nuestras vidas, Padre. Y yo te doy gracias en esta noche, Señor, porque tu manto de sanidad, Señor, tu manto de sanidad, Señor, está cayendo sobre nosotros, está cayendo sobre los que están enfermos. Tu mano de sanidad está sobre los que están padeciendo un dolor de estómago, Señor, los que están padeciendo dolor de hígado, Señor, los que están padeciendo, Señor, dolor de riñones, Señor, que hay piedras, Señor. Hoy cae la mano tuya de sanidad, Señor, sobre sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Todo, Padre, en la cabeza, Señor Jesús. Oh Dios eterno, por favor, pon tu mano de sanidad, Señor. Todo dolor de cabeza, Señor, de migraña, Señor, en el nombre de Jesús. Rechazamos, Padre, toda enfermedad, Señor, porque no proviene de ti, Padre del cielo. Son para atormentar nuestros cuerpos, pero en esta noche, Señor, todo espíritu, Señor, se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos libertad sobre cada uno de tus hijos, Señor, los que están en esta noche, en este lugar, padeciendo, Señor, de algo que no les deja dar libertad, Señor, aún del chisme, Señor Jesús, aún de la habladuría, Señor Jesús, aún de pensamientos, Padre, que no provienen de ti, Señor. Hoy en esta noche atamos, Señor, todo espíritu contrario a ti, Señor eterno, en el nombre de Jesús, y hacemos libre a tus hijos, a tus hijas, Padre, en esta noche. Oh, en el nombre de Jesús clamamos, Señor, clamamos a ti, como dice en Jeremías: clama a mí, yo te responderé. Yo sé que tú estás respondiendo a nuestra oración,
oración, Señor. Oramos por nuestros hijos, nuestros nietos, Padre, también los ponemos en tus manos, nos ponemos a la brecha por ellos, Señor. Haz un vallado, Señor, haz una protección, una cobertura. En el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así también, Señor, nuestros padres también los ponemos sobre la sombra del Omnipotente. Sean cubiertos, sean protegidos, Padre. Oh, gracias, Señor, porque yo sé en esta noche tú vas a conceder peticiones del corazón. Concede las peticiones de tus hijos que quieren ir a ver a sus padres, que quieren ver, Señor, a sus parientes, Señor. Concede las peticiones, abre las puertas, Señor. Abre que haya medios, Señor Jesús, para que todo salga bien, Señor. Yo te pongo en tus manos, Señor, la vida de los santos, de los que estamos aquí. Hemos venido a este lugar de oración, Señor, porque creemos en la oración, porque creemos en tu respuesta, porque creemos en tu manifestación. Por eso estamos aquí, Señor. No hemos creído en vano, Señor. Hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios que contesta y responde a nuestras peticiones, Padre. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo en esta noche, bendice a tu pueblo en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Pongo la familia Huerta en esta noche, pongo la vida de mi hermano Pablo, de mi hermana Olga, de sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos su vida, Señor. Bendecimos sus vidas en esta noche. Concede las peticiones del corazón de cada uno de ellos, Señor. Yo sé que tú vas a obrar. Yo sé que te vas a manifestar en ellos, Señor. Llénales de ti, Señor. Llénales de ti. Sacia su hambre, sacia su sed, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Ahí están, Señor. Te los presento, Señor, como tus hijos, Padre. Tú conoces el corazón de ellos, Señor. Llénales, bendíceles, Señor, y que sean, Señor, guardados, Señor Jesús, de una manera especial en tus manos de amor, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos, Señor. Ponemos manos sobre ellos, Señor. Ponemos manos, Señor Jesús, para interceder, Señor, por sus vidas. Llénales, llénales de ti, Señor. Hacemos un vallado, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Concede las peticiones de mi hermano Ramón en esta noche, Señor. Concédele las peticiones que hay en su corazón, en el nombre de Jesús. Tú conoces su corazón a este varón, Señor. Tú conoces el esfuerzo que él hace, Señor, para mantenerse en ti, Señor eterno. Oh, tú lo vas a premiar, Señor, de una manera poderosa, Señor, sobre sus hijos, Señor. Bendice a sus hijos, Padre. Bendice a sus hermanos en Mexicali. Bendice a su mamá, Señor Jesús. Llénales de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pongo en tus manos, Señor. Oramos en esta noche, Señor, por mi hermano Heriberto, Señor, para que tú lo guardes donde él se encuentra en este momento, Señor, y que seas tú, Señor, abriendo brechas, Señor, donde él camine, Señor. Lleve bendición, Padre. Sea guardado, sea protegido, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, lo llene y lo proteja, Señor, y que haya ceguera, Señor, sobre sus enemigos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor eterno, yo lo pongo en tus manos, Señor, para que tú concedas la petición de su corazón, de estar nuevamente con su familia, Señor. Que lo guardes si él se viene de regreso, Señor. Que lo guardes en la frontera, Señor. Que lo guardes por el camino donde él venga, Señor. Que haya ceguera, Señor, sobre sus enemigos, sobre sus opresores, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que guardes sus pasos, Señor. Que lo protejas de todo peligro, Señor. En el nombre de Jesús, creo en ti, creo en tu palabra, creo en tu poder, Señor. Creo que tú estás con nosotros, Señor. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Son momentos, Señor, preciosos, el estar en tu presencia. Señor, oramos por este lugar, Señor. Llena este lugar de almas nuevas. Llena este lugar, Señor, de almas hambrientas, sedientas de ti, Señor. Llena este lugar, Señor. Cada silla, Señor, sea ocupado, Señor, por familia Pérez, por familia Romero, Señor, por familia Cervantes, Señor, por familia, Señor, Hernández, por familias, Señor, que no conocemos, pero desde ya, Señor, declaramos que vienen familias nuevas a este lugar, Señor, y que se llena este lugar, Señor, de almas, Señor, necesitadas de ti. Yo sé que ya has preparado a tu iglesia, ya has preparado a tus miembros para esa gloria, esa lluvia que viene,
tienes sobre este lugar, Señor. Hombres y mujeres llenos del poder de tu Espíritu Santo para recibir todas esas almas, Señor, para darles una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra que les haga vivir diferente a la vida del mundo, Señor Jesús. Oh, en el nombre de Jesús oramos por familiares que no te conocen, Padre, que hay una palabra que cambie su situación, que cambie, Señor Jesús, sus vidas, Dios eterno, que se vuelvan a ti de sus malos caminos, que se vuelvan a ti, Señor, oh eterno Dios, y que puedan vivir para ti, Señor, porque el tiempo está cercano, Señor. El tiempo se acrecenta, se acerca cada día, Señor eterno, y hay tiempo, Señor Jesús, en que tendrán comezón de oír tu palabra, Señor, y no habrá quien les predique, Señor. Por eso en esta noche, Señor, que en este tiempo, Señor, hayan hombres y mujeres que hablen tu palabra sobre aquellos que están, Señor, allá afuera sin fe y sin esperanza. Yo te los pongo en tus manos, Señor. O pongo la vida de mi hermano Juan López, que está aquí en esta noche, Señor. A este varón esforzado, Señor, que lo hemos visto últimamente caminando en ti, creyéndote, Señor. Yo te pido, Señor, aquí está su vida, Padre, que conceda la petición de su corazón, que tú suplas para sus necesidades, Señor, que tú te manifiestes en él, Señor, que él pueda ver cielos abiertos, que él pueda ver, Señor Jesús, que tu bendición está sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre su familia, Señor, sobre su trabajo, Señor, que vienen trabajos que él no esperaba, Señor, que viene una bendición, una lluvia, Señor, de bendición sobre su vida, Señor. En el nombre de Jesús lo pongo en tus manos en esta noche, eterno Dios. Gracias te doy por cada familia representada que está aquí en esta noche. Bendíceles grandemente, llénales de ti, Señor, llénales de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús clamo a ti, Señor. Oh Señor eterno, y oramos, Padre del cielo, por todos los que trabajan, los que laboran en esta iglesia, Señor. Te pongo la vida de mi esposa, Señor, que tú le des la fortaleza, Señor, en su trabajo, Señor eterno. Guárdale, protégela, Señor Jesús. Dale, Señor, de ti cada día, Señor, para que ella cuando exponga la palabra, Señor, el día sábado con las mujeres, tú la uses, eterno Dios, y que puedas, Señor Jesús, dar una palabra de bendición, Señor, sobre todas las mujeres, Señor, que estarán en ese lugar. Te doy gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que laboran, Señor, en esta iglesia, Señor. Dales el querer y el hacer, Señor, que lo que hagan, lo hagan con todo su corazón, que lo hagan con amor, Señor, que haya una entrega total, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, eterno Dios, porque me has regalado, Señor, unos hermanos preciosos, unas hermanas preciosas, Señor, jóvenes preciosos, jovencitas preciosas, niños preciosos, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia que me has dado, Señor, a cuidar, Señor. Que yo sea de ejemplo para ellos, Señor. Que yo pueda, Señor Jesús, oh Señor, cada día orar, interceder por ellos, Señor. Hacer, Padre, lo que tú me has mandado hacer. Orar por cada uno de tus hijos, Señor. Y cuidar la Grace, Señor, de esta ciudad de Fontana, Señor. Yo declaro esta ciudad de Fontana para tu reino, Señor eterno. Y este lugar queda pequeño, Señor, porque vienen multitudes, Señor, sobre este ministerio. Mountain View, el ministerio hispano, Señor. De igual manera el ministerio en inglés, Señor. Oro por ellos, Padre del cielo, para que tú, Señor, bendigas también sus vidas, Señor. Bendigas el ministerio en inglés, porque son, Padre, las puertas que se han abierto, Señor, para que este lugar, Señor, se predique tu palabra en español, Señor. Muchas gracias, Padre del cielo. Gracias por los músicos, gracias por los cantores, gracias por los diáconos, por las diaconisas, gracias por los ujieres, Señor. Gracias por los maestros, por las maestras. Gracias por los colaboradores de cada grupo, Señor, por las células. Gracias, Señor, por los directores de la escuela dominical. Gracias, Señor Jesús, por todos, Padre, por toda la iglesia, Señor. Te doy gracias, 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 amado Dios. En esta noche, Señor, por aquellos que están en casa, por los que están enfermos, desde aquí, Señor, enviamos una palabra de sanidad sobre sus cuerpos. En el nombre de Jesús, por mi hermana Clarita, Señor, levántala, Señor, en el nombre de Jesús, una palabra de sanidad sobre su cuerpo. Por mi hermana Silvia, Señor, una palabra de sanidad sobre su cuerpo. En el nombre de Jesús declaramos y confesamos sanidad en el nombre de Jesús sobre estas mujeres, Padre. Y aquellos que se han alejado, Señor, atráelos nuevamente a ti, Señor. Atráelos a tu presencia.
En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por estos momentos tan especiales, por estos momentos que no los cambiaríamos, Padre, por nada del mundo, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no compramos ninguna bendición, Señor. Son regalos tuyos. Son regalos que tú nos das, Señor. Conforme te buscamos, alcanzamos tu bendición, Señor. Hoy en esta noche hemos peleado nuestra bendición. Cada uno de tus hijos ha peleado una bendición. Y yo sé que tú has respondido a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. No. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos orando por ella. Por los que nos visitaron el día domingo también oramos por ellos. Por Leonel, por Jessica y hoy también por Gaby, que vino con la jovencita. Que Dios los bendiga grandemente. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos todavía? Estamos alegres, amén, porque Dios es bueno